Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a su canal Poder Místico. Muchas personas tienen relacionado el pentagrama como un símbolo de mal o asociado al satanismo. En este video veremos los diferentes significados y usos que vale la pena conocer, además de cómo puedes usarlo para tu propio bien. Historia del símbolo. El momento de la aparición del pentagrama no se conoce con certeza, pero se cree que la primera aparición fue en la antigua Mesopotamia. El símbolo fue utilizado por los sumerios y babilonios desde el 3500 a.C., venerado por casi todas las culturas antiguas como la cultura egipcia, griega, china o india. Inicialmente, la estrella de 5 puntas se usó como un signo de protección contra los espíritus malignos. A menudo se colocaba sobre las puertas y estaba presente en los sellos reales. Hasta la época medieval, los 5 puntos del pentagrama representaban las 5 heridas de Cristo en la cruz. Era un símbolo de Cristo Salvador. Es por eso que el símbolo del pentagrama se puede encontrar en catedrales góticas e iconos ortodoxos, así como en espadas y armaduras de caballero. Aunque eventualmente la Iglesia escogió la cruz como un símbolo más significativo para el cristianismo, y el uso del pentagrama como símbolo cristiano cesó gradualmente. En los siglos XV y XVI, el ocultista Cornelio Agripa popularizó la idea de que el pentagrama era un símbolo mágico, atribuyéndole los 5 elementos neoplatónicos, es decir, fuego, agua, aire, tierra e idea. En el siglo XIX, el ocultista francés Eliphas Lévy, quien produjo una decena de obras esotéricas de gran importancia, entre las que se destaca Dogma y Ritual de Alta Magia, fue el primero en adoptar el pentagrama con las 2 puntas hacia arriba como símbolo del mal. Lévy hizo 2 ilustraciones del pentagrama para reflejar de manera visual las 2 polaridades, luz y oscuridad. La primera estrella era la buena, que representaba al hombre macrocósmico, y junto a ella dibujó una estrella con las 2 puntas hacia arriba, con la cabeza de una cabra o el Baphomet dentro de ella. Al hacer esto, formó por primera vez una diferencia entre el bien y el mal, simbolizados por el pentagrama, y posteriormente el símbolo del pentagrama invertido, así como el Baphomet, han sido representativos del satanismo. Significado del símbolo. El pentagrama, también conocido como pentáculo o estrella flamígera, expresa la dominación del espíritu sobre los elementos. Es un poderoso símbolo de protección contra fuerzas y energías malignas. El pentagrama simboliza al hombre con las 4 extremidades al aire en busca de Dios. También representa las virtudes de una persona perfecta: amor, sabiduría, verdad, justicia y bondad. Asimismo, con los elementos naturales: tierra, aire, agua, fuego y éter, que indica que el hombre está estrechamente relacionado con la naturaleza y con todo su mundo exterior. Del mismo modo, cada uno de los 5 extremos del pentagrama encierra un significado importante, y son los siguientes. La punta más alta representa al espíritu. La punta izquierda superior representa al aire. Es el elemento de la mente. Representa el pensamiento, la inteligencia, el análisis y el razonamiento. La punta izquierda inferior es la tierra. Simboliza las necesidades físicas, la seguridad, el crecimiento y el desarrollo. La punta derecha inferior representa al elemento fuego, el símbolo del ímpetu, la pasión.
la parte inferior que no razona, los impulsos. La punta derecha superior es el elemento agua, representa los sentimientos, las emociones, el inconsciente y lo psíquico. Diferencia entre los pentagramas y pentáculos. Aunque es mínima la diferencia, sí es muy importante conocerla, y es que un pentagrama es una estrella de 5 puntas que carece de cualquier otro adorno. Mientras que el pentáculo es una estrella de 5 puntas encerrado en un círculo. Dentro de los pentáculos más conocidos, podemos mencionar los siguientes. Pentáculo de Salomón. El rey bíblico Salomón contaba con riquezas, poder y sabiduría ilimitada. Al parecer, el secreto de tanta fortuna estaba en sus pentáculos. Pentáculo celta. Los druidas utilizaban este símbolo para representar a la diosa madre, que englobaba los 5 elementos básicos: tierra, aire, agua, fuego y vida. Las 3 puntas superiores representan los 3 aspectos de la diosa: doncella, madre y anciana, mientras que las 2 puntas inferiores representan al dios en su aspecto de dios de luz y dios de oscuridad. Pentáculo akáshico. Perteneciente a la cultura hindú, el pentáculo akáshico es considerado el símbolo representativo del ser humano. Parecido a los anteriores, también representa al aire, fuego, tierra, agua y akash. Este elemento es el espíritu o éter, que es la base principal del individuo, que tiene el control total de los elementos mencionados. El pentáculo en el tarot. En el tarot de Rider-Waite, el pentáculo aparece grabado en las monedas del palo de oros, que simboliza la experiencia humana en todas sus facetas. Representa los 4 elementos sumados al espíritu, es decir, al universo completo, al mundo en que vivimos. Es de tal importancia que en el habla inglesa este palo se conoce como pentáculos. ¿Cómo utilizar correctamente el pentagrama? La estrella de 5 puntas es un amuleto poderoso y debe usarse con cuidado. En primer lugar, siempre se debe de controlar la posición del símbolo. La estrella invertida cambia el significado al contrario. A pesar de las fuertes propiedades del símbolo, no se recomienda hacerse tatuajes con un pentagrama. Si pones el símbolo en la pared o en una puerta, asegúrate que no haya un espejo o ventana frente a él. Si lo vas a dibujar, dibújalo en el sentido de las agujas del reloj y en un solo trazo. Si vas a utilizarlo en forma de collar, es recomendable evitar miradas o manos indiscretas. En conclusión, el pentagrama es un símbolo muy antiguo, presente en varias culturas del mundo. Nos ayuda para protegernos de energías negativas, desarrollar nuestra intuición, habilidades mágicas, llenarnos de energía, fuerza y confianza en nosotros mismos. Por último, te dejo estos 2 videos que sé que te serán de mucha utilidad también.